Fíjate que es una pregunta muy buena porque normalmente estamos preparándonos para regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo, esa misma preparación nos sirve para la venida del Salvador, porque no sabemos si nos va a llegar en vida o nos va a llegar cuando partamos de esta vida. Entonces, cada convenio que hacemos, cada promesa con el Señor, cada ordenanza del sacerdocio, nos prepara para estar listos para su venida y para poder reinar con Él. Pero también, Damara, creo que es muy importante llegar a conocerle, para poder conocerle, para reconocerle cuando Él venga, porque habrá personas que no lo reconozcan como el Salvador, ¿no? Y para conocerlo tenemos que estudiar las Escrituras y visitar su casa. Al tener nuestro espíritu o a tener un testimonio del Evangelio y gozar de las bendiciones del Espíritu, tenemos bendiciones en nuestras vidas que hacen que podamos progresar pese a las circunstancias que se oponen a nosotros. Y yo sé sin ninguna duda que esto es cierto porque me ha tocado vivir experiencias de veras muy hermosas, tal vez no muy trágicas, pero muy hermosas sabiendo que el Señor está a mi lado. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En 1833, un populacho entró y destruyó la imprenta de la iglesia. Entre las páginas esparcidas, junto con en el suelo, se encontraban lágrimas, ilusiones y las declaraciones que el Señor había mandado que se publicaran como el libro de los mandamientos. Aquella pérdida para los santos fue un golpe devastador. Lo que se pretendía que fuera la voz del Señor educando a los santos, de pronto se vio perdido. Pero el Señor tenía un mensaje preparado de toda esta lección. Preparaos para la venida del esposo. Y lo que hoy conocemos como Doctrina y Convenios 133, para el libro de los mandamientos debió de haber sido el apéndice. Ahí se hace un llamado urgente de salir de Babilonia y de entrar y edificar Sión y llevar su palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque aquellas páginas se perdieron, la obra del Señor no se detuvo, porque como Él mismo declaró en el versículo 3 de Doctrina y Convenios 133, desnudará su santo brazo y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. El mensaje sigue siendo hoy el mismo: prepararnos, purificarnos y participar en su venida. Así es, Adrián. Bienvenidos al episodio número 47 ya, Adrián, que comprende la semana de Doctrina y Convenios 133 y 134, pero del 17 al 23 de noviembre. Así es. Y que se titula... Preparados para la venida del esposo. Mira, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no sale. Hermanos, bienvenidos a este episodio que, como decía Adrián, es lo que debería haber sido lo que es el apéndice o el final del libro de mandamientos, como inicialmente se le había nombrado a Doctrina y Convenios. Y me encanta porque le decía a Adrián hace un momento que todo el buen libro termina con un final haciendo una invitación, ¿no? Uh-huh. Y precisamente es lo que sucede con Doctrina y Convenios 133. Al igual que Doctrina y Convenios número 1, que vendría siendo la sección número 1, que era el prefacio de este libro de mandamientos. Y me gustaría, Adrián, poder leer cómo es que empieza Doctrina y Convenios 133, sí, que tiene la misma manera de empezar el capítulo 1, la sección número 1. Dice: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, y oí las palabras del Señor concerniente a vosotros. Entonces, para mí me encanta esto que dice: escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Y bueno, yo sé que esta invitación no solamente es para los miembros de la iglesia, sino para todo el mundo, ¿no? Dice el Señor vuestro Dios, y oí las palabras del Señor concerniente a vosotros. Entonces, el Señor tiene palabras dirigidas para nosotros en este libro que es tan importante para nosotros. Y esta parte y esta sección no es la excepción de una gran enseñanza para nosotros.
Y es una invitación más que nada a dejar Babilonia y ir a Sion. Adrián, ¿qué vendría siendo Babilonia? Pues normalmente en las escrituras cuando se refieren a Babilonia, se refieren al pecado, a la corrupción. Así es, todo lo que vendría siendo lo malo, ¿no? Y nos invita a venir a Sion, que es buscar el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, pues aquí en Doctrina y Convenios viene algo muy importante, Doctrina y Convenios 133. El Señor nos invita a prepararnos para la segunda venida. Es por eso el título que dice, puedo prepararme ahora para la segunda venida del Salvador. Preparados para la venida del esposo. Y te platicaba, Adrián, que esta es una de las parábolas que más me gustan. Cuando logramos entender el significado de lo que es el aceite, para nosotros a mí me voló la cabeza, ¿no? Y en episodios anteriores habíamos sacado a relucir esta parábola y yo había mencionado que suena un poco egoísta el hecho de que unas vírgenes no compartieran el aceite, pero en la realidad es que el aceite representa nuestro testimonio y no lo podemos compartir. Lo que sí podemos compartir es la luz que emana de ese testimonio para hacer que los demás puedan sentir el deseo de venir y buscar su propio aceite. Entonces, es la invitación que nos hace el Señor en la sección 133. Y Adrián, yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué estás haciendo tú para prepararte para la venida del Señor, del Salvador, la segunda venida del Salvador? Fíjate que es una pregunta muy buena porque normalmente estamos preparándonos para regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo, esa misma preparación nos sirve para la venida del Salvador porque no sabemos si nos va a llegar en vida o nos va a llegar cuando partamos de esta vida. Entonces, cada convenio que hacemos, cada promesa con el Señor, cada ordenanza del sacerdocio, nos prepara para estar listos para su venida y para poder reinar con Él. Pero también, Damara, creo que es muy importante llegar a conocerle, para poder conocerle, para reconocerle cuando Él venga, porque habrá personas que no lo reconozcan como el Salvador, ¿no? Uh-huh. Y para conocerlo tenemos que estudiar las Escrituras y visitar su casa. Así es. Dijiste algo muy importante, necesitamos conocerle. Y si no conocemos a alguien, no podemos amarlo. Y si no lo amamos, es más difícil poder seguir sus mandamientos. Entonces, para poder estar preparados, necesitamos empezar a cumplir con los mandamientos que el Señor nos pide. Así es. Bueno, y entonces el presidente Russell M. Nelson, en su discurso El futuro de la iglesia, preparar al mundo para la segunda venida del Salvador, nos está haciendo una invitación a no solo prepararnos nosotros mismos, sino que también ayudemos a los demás. Dice, usted y yo podemos participar en la restauración continua del Evangelio de Jesucristo. Es asombrosa, no es obra del hombre, proviene del Señor que dijo, apresuraos mi obra en su tiempo. Y recoger a Israel en el Evangelio no solamente es que nosotros podamos salvarnos, sino también comprende que podamos hacer la obra en el templo. Así es. Porque si no hacemos la obra por ellos, pues nosotros tampoco podremos ser salvos, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, que podamos buscar hacer la genealogía por nuestros familiares, porque necesitamos servir a nuestro prójimo. Entonces, prepararnos para la segunda venida es preparar también a los demás. Dice el presidente que es sumamente importante la obra misional. Y para esto, el Libro de Mormón es clave. Sin el Libro de Mormón, varias doctrinas que se encuentran ahí, sería muy difícil poder entender lo que es la obra misional. Dice, los siervos del Señor salen a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros miembros y misioneros han buscado a los del Israel disperso. Los han cazado por las cavernas de los peñascos, por decirlo así, ¿no? Entonces necesitamos empezar a buscar a aquellas personas que necesitan el Salvador. Y creo que no solamente son ciertas personas, creo que, probablemente ciertas personas estarán preparados para recibir el mensaje, pero necesitamos empezar a invitar a todos, ¿no? Y cometemos el error fácilmente de juzgar y decir, él podría ser buen miembro, pero en realidad el que pareciera que no tiene ningún
parecido a la vida de un miembro de la iglesia, creo que es quienes más lo necesitan. Y probablemente no cambien por nosotros o por el espíritu que podamos emanar con ellos, sino que podamos poner una semillita en ellos. Hace poco platicábamos que como líderes tal vez no influyamos mucho en un pequeñito aparentemente, pero ese pequeño va a crecer y va a ser el cambio a lo mejor para una familia que él mismo obtenga y que él en algún momento quiera buscar el evangelio para sus hijos, ¿no? Entonces, no nos cansemos de buscar hacer el bien a los demás. Hay otra cosa que el presidente Russell M. Nelson, sí, enseñó y me gustaría leerlo. Son 3 pautas que el Moroni, que el líder Moroni, recuérdame, del ejército. Ajá, Capitán Moroni. Capitán Moroni, ay, se me fue la palabra, perdón. Capitán Moroni enseñó. Y yo creo que esto es muy importante, Adrián, como padres, que lo podamos entender. Porque él estaba a cargo de muchos jovencitos y jóvenes muy buenos y dispuestos. Pero dice él que primero les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y las llamó plazas fuertes. Creo que nosotros en nuestros hogares podemos preparar nuestros hogares para que puedan ser esas plazas seguras. ¿Cómo? Pues estudiando, ven, sígueme principalmente, ¿no? Acercándonos a la oración con nuestros hijos, hablando con ellos, platicando con ellos. Segundo, dice, preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. En la semana estábamos viendo un video donde una persona estaba criticando una película que salió recientemente sobre demonios y que cantan y que son buenos y que no. Entonces hablaba con mis hijos, ¿eso les enseña algo bueno o algo malo? Y a lo mejor el mundo lo puede ver como, demonios. Sí, tal vez no es la mejor enseñanza, pero si nuestros hijos están preparados para escuchar las cosas malas del mundo, pero protegidos por estas plazas seguras, creo que va a ser más difícil. Preparar la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Creo que es importante que podamos preparar la mente de nuestros hijos para que ellos puedan estar protegidos de cualquier cosa. Y el tercero me encanta, Adrián. Dice, nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Consideramos estos 3 principios. Nunca dejó de enseñarles. Hermanos, es cansado a veces, como madre, uno repite y repite a nuestros hijos, hagan esto, hagan lo otro. Sí puede ser cansado, pero no debemos de dejar de hacerlo. Adrián, como último de parte de mi sección, me gustaría que pudieras leernos lo que es el lema de Hombres Jóvenes. Uh-huh. Y la invitación o el compromiso que ellos hacen al repetirlo, ¿no? Claro. El lema es el lema de los quórums del sacerdocio arónico. Claro. Y dice, soy un amado hijo de Dios y Él tiene una obra para mí. Con todo mi corazón, alma, mente y fuerza amaré a Dios, guardaré mis convenios y utilizaré el sacerdocio para servir a los demás, comenzando en mi hogar. En la medida que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme y mejorar cada día, calificaré para recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del evangelio. Me prepararé para ser un misionero diligente, esposo fiel y padre amoroso al ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador, invitando a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. Así es. Qué bonito saber, hermanos, que nuestros jóvenes se preparan para esta segunda venida y no solamente ellos, sino que también buscan preparar a los demás y servir por ese medio. El presidente Russell M. Nelson dijo al final, la vida sin Dios es una vida llena de temor. Sin duda, la segunda venida, hermanos, puede asustarnos un poco o mucho, pero una vida sin Dios es de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Al tener nuestro espíritu o a tener un testimonio del evangelio y gozar de las bendiciones del espíritu, tenemos bendiciones en nuestras vidas que hacen que podamos progresar pese a las circunstancias que se oponen a nosotros. Y yo sé sin ninguna duda que esto es cierto porque me ha tocado vivir experiencias de veras muy hermosas
tal vez no muy trágicas, pero muy hermosas sabiendo que el Señor está a mi lado. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Gracias, Tamara. El tema que yo escogí es Doctrina y Convenios 134 y es una parte, el tema se titula Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. Y es muy significativo poder ver esta parte aquí justo después de que es destruida la prensa o la imprenta, la prensa que tenían ahí para imprimir pues el libro de Mormón y esta parte de los libros de los mandamientos. Porque a lo largo de la historia, los santos de los últimos días no habían tenido una buena relación con el gobierno. Claro. Sus casas habían sido destruidas, ellos habían sido echados de varios asentamientos que habían tenido y precisamente en 1833 fueron expulsados de Jackson, Missouri. Y entonces perdieron casas, tierras y sobre todo llenaron los papeles necesarios y pusieron las denuncias para pedir ayuda del gobierno y los rechazó. Simplemente no los protegió. Y esa es una de las principales responsabilidades que el gobierno tiene para las personas, ¿no? Y sin embargo, el Señor no les enseñó ni a odiar al gobierno, claro, ni a rebelarse, ni a hacer un golpe de estado, nada de eso. Al contrario, les enseñó y también nos enseña a nosotros hoy en día, aunque no estemos de acuerdo con las creencias políticas, aunque no estemos de acuerdo con las medidas que se tomen, sea el color que sea, ¿no? Nos enseña que a los gobiernos se les respeta, se les sostiene y se reconoce que Él mismo instituyó los gobiernos. O sea, no puso a la persona que ganó, pero al sistema democrático del gobierno. Que dio inteligencia al hombre para poder organizarse socialmente, ¿no? Y Adrián, yo me pongo a pensar en esa época y qué miedo han de haber sentido los miembros de la iglesia, porque al pensar en quienes deberían de protegerte, no te estaban protegiendo e incluso pues llegaban a echarlos y a decirles... Sí, eran quienes los estaban agrediendo. De hecho, cuando José Smith se entrega ya al final, estaba leyendo lo que sigue de la siguiente sección. Spoiler. ¿Cómo es que el presidente, el gobernador, se dirige a lo que es Nabú? Y el presidente deja dicho que tranquilos, que escuchen, y les da una serie de instrucciones el gobierno donde les dice que tienen que salir o serán erradicados, ¿no? Uh-huh. Y yo imagino a las hermanas con sus hijos, el miedo que pudieron haber tenido, y qué bonito que pudiera el Señor enseñarles esta sección, dejarles esta instrucción para ellos y que pudieran obedecerla. Así es. De hecho, Damara, te quiero pedir por favor que me ayudes a leer Doctrina y Convenios 134.1. Y en esta parte es muy importante porque vamos a aprender cómo el Señor nos pide que entendamos la política. ¿Okay? Así es. Dice, creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas, para el bien y la protección de la sociedad. Para la protección y la seguridad de la sociedad, Amara. Qué interesante esto. Este versículo nos debe de cambiar entonces la forma en que entendemos la política, la autoridad y sobre todo la libertad. Los gobiernos no son perfectos. ¿Okay? Así como los líderes que dijimos, la iglesia tampoco somos perfectos. Los gobiernos no son perfectos, sin embargo forman parte importante del plan de nuestro Padre Celestial, porque permite que los hijos de Dios ejerzan su libertad. Claro. ¿Okay? Uh-huh. El Señor no pide gobiernos teocráticos ni sociedades dominadas por una sola fe, sino instituciones justas en donde haya un orden, una libertad y una responsabilidad. Eso es lo que el Señor quiere. Y es muy interesante cómo el versículo 7 hace declaraciones muy importantes. Por favor, también, Damara. Claro que sí. Creemos que los gobernantes, estados y gobiernos tienen el derecho y la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en el libre ejercicio de su creencia religiosa. Pero no creemos que tenga el derecho, en justicia, de privar a los ciudadanos de este privilegio, ni proscribirlos por sus opiniones, en tanto que se manifiesten consideración y reverencia
para con las leyes. Y tales opiniones religiosas no justifiquen la sedición ni la conspiración. Así es. O sea, que tenemos libertad de credo. Mientras protejan los derechos y libertades de los ciudadanos. Y esto incluye también, Damara, la libertad religiosa. Así es. ¿Okay? Esa libertad religiosa que nosotros otorgamos en los artículos de fe, cuando decimos que damos el derecho de creer a las personas lo que mejor sientan, ¿verdad? Y esa es la posibilidad, perdón. Ajá. Me gusta, Adrián, que sale mucho la palabra en justicia. Sabemos que como miembros imperfectos o ciudadanos imperfectos, siempre debe estar esto en nuestras mentes, ¿no? Que sea justo, ¿sí? Porque tanto como todos nos equivocamos, podemos llegar a ser o ejercer injusto dominio sobre los demás, ¿no? Bueno, y quiero centrarme precisamente en la libertad religiosa que está pidiendo el Señor, porque nosotros damos el derecho de que las personas adoren a Dios como mejor lo quieran, sin temor a una imposición, ni nosotros hacia ellos, ni los demás hacia nosotros. Entonces, como santos de los últimos días en México, en Latinoamérica o aún en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, claro, de participar en los actos democráticos. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad el poder ir y ejercer el voto y respetar la decisión del pueblo, ¿ok? Y participar con respeto y obedecer las leyes y defender la justicia, incluso cuando a veces la opinión popular sea diferente a lo que nosotros consideramos como justicia. Claro. Piénsalo de esta manera, Damara, por favor. No podemos construir Sion si no sabemos vivir en armonía. Así es. ¿Ok? Y también la obediencia civil es una forma del discipulado. El respeto a la ley también refleja el respeto a la ley de Dios. ¿Ok? De hecho, hay una frase del presidente Dallin H. Oaks que dice: el principio de la libertad religiosa está inseparablemente unido al plan de salvación. Sin libertad para escoger y adorar el albedrío, el don más preciado de Dios no podrá existir. Y algo bien curioso que sucede aquí en México, que es donde nosotros vivimos, la iglesia participa en consejos interreligiosos que el gobierno ha instituido. Es decir, participa junto con diferentes líderes de diferentes creencias, personas que a veces creen cosas muy similares a nosotros, otras personas que creen cosas muy diferentes a nosotros, pero se unen junto con el gobierno para impulsar la obediencia a las leyes y el derecho de creer en lo que quieras. Es decir, la iglesia apoya y participa activamente en la política desde el respeto y desde la unión junto con más personas. Me parece súper interesante eso, Adrián, porque a veces en nuestra misma sociedad compartimos con estas mismas personas que son de diferente denominación y hasta pareciera que nos repelemos, ¿no? Pero sin embargo deberíamos de unirnos más para que nuestra sociedad pueda progresar más, ¿no? Así es. Y mientras el mundo vive dividido en diferentes ideologías, recordemos el consejo que el Señor nos da en Doctrina y Convenios 34. Honrad a los gobernantes y obedeced las leyes del país. No porque creamos que los gobiernos sean perfectos, sino porque creemos que están al mando, porque Dios así lo quiso. Es decir, nuevamente, no porque tal partido Dios lo haya puesto, sino porque Dios instituyó la manera en que existan gobiernos. Uh-huh. Y esos gobiernos deben de garantizarnos la libertad religiosa. Oye, Adrián, y qué importante que también, si bien el Señor a lo mejor no escogió directamente, ¿no? El pueblo escogemos. Qué importante es poder orar por ellos y que ellos puedan tener la inspiración del Señor en sus decisiones, ¿no? Así es. Y cuando honramos este principio, cuando estamos en casa, en el trabajo, en la sociedad, ayudando a edificar el reino de Dios, no con protestas, no con pleitos, sino con ejemplo, obediencia y fe. Desde ahí debemos nosotros de participar, ¿ok? Entonces, Damara, déjame preguntarte algo, ¿ok? ¿Cómo puedes tú demostrar tu fe en Dios siendo un mejor ciudadano? Ay, claro. Va totalmente de la mano, como tú decías. Hay un dicho, pero no recuerdo, si se me olvidan las palabras ahorita. Pero no puedo yo decir que adoro a Dios
si mis hechos no lo representan? Entonces, si yo puedo decir muchas cosas, pero si no demuestro ser buena ciudadana, entonces no estoy demostrando que amo a Dios realmente. Precisamente en la semana tuve la oportunidad de compartir mi testimonio con alguien, sencillamente por mensaje, y yo le decía que si yo no, o cortara relación con alguien, por simplemente sus creencias, no estaría haciendo lo que Dios desea que hagamos, que es que nos amemos unos a otros, claro, pese a cualquier diferencia, ¿no? Fíjate, Damara, y sucede algo muy curioso. Como personas latinoamericanas tenemos una tendencia muy fuerte a criticar siempre al gobierno, ¿verdad? Híjole. Y una de las razones principales por las que el latino no paga sus impuestos o no cumple con las leyes es porque decimos que no se ven reflejadas en la sociedad, como en pavimentación, en parques y todo esto. Pero nosotros como santos de los últimos días debemos de obedecer las leyes, debemos de pagar los impuestos. Uh-huh. Y yo creo que esa es una de las maneras en que podemos distinguirnos como pueblo del Señor, obedeciendo las leyes independientemente si la entidad hace o no hace lo que deba de hacer. Así es. En la mañana de esta semana me encontraba yo manejando y salí 10 minutos más tarde de lo que debo de salir para evitar el tráfico. Y entonces, recientemente tuvimos una reunión con Elder Robinson, que es el 70 autoridad de área aquí en esta parte de México. Y entonces él nos decía que deberíamos de ser nosotros, tanto en lo público como en lo privado. Uh-huh. Y entonces yo iba manejando y de repente un carro se me atravesó y no nada más se me atravesó, sino que se paró. Uh-huh. Y entonces ya agarró el carril donde yo estaba y luego se volvió a salir. Y entonces cuando salió, pues había un buen espacio abierto, listo para que yo acelerara mi carro y me emparejara y volteara y lo viera y le pusiera una carota. Entonces, en cuanto él se movió, yo quité mi pie del freno y pegué en la acelerada. Y en cuanto bombeé la gasolina, recordé, tanto en lo público como en lo privado. Y solté mi acelerador. Y entonces esta persona creyó que lo iba a perseguir y se fue rápido. Entonces yo dije, debo de distinguirme. Algo que sucedía muy curioso. Yo viví un par de años en Estados Unidos mientras estudiaba en la universidad en Utah. Y era muy común ver personas, cuando cometías un error de tráfico, como el que cometieron conmigo, que se emparejaran y bajaran el vidrio y te dijeran palabras altisonantes. Claro. Y tú sabes que los vas a ver el domingo en la iglesia, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que ya estará en ellos saber si está bien o si está mal o cómo se portan. Pero debemos de ser amables con las demás personas y honrar a nuestro gobierno a través de respeto. No porque estén haciendo lo correcto, sino porque las instituciones de gobierno las puso Dios. Y entonces, tengo una reflexión final. Cuando nosotros honramos la ley, también honramos al Señor Jesucristo. Sin duda. Muy bien. Pues, Damara, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana de Ven, Síguelo. Gracias a todos ustedes también por estarnos viendo en casa. Y queremos invitarles a que podamos honrar la ley también aquí en donde vivamos. Y por último, fiel a la tradición, Damara, si nos pueden comentar aquí en esta parte de comentarios, uh-huh, con algún emoji, ¿qué te parece si escribimos la palabra gobierno y sale un edificio ahí como del Congreso? Del gobierno. ¿Ok? Entonces, para saber que nos están escuchando, ¿te parece? Sí, me parece genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima. Esto fue Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.